Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de apurar porque yo creo que varias de las ideas que me interesaba mucho que quedaran plasmadas se han dado ya en los dos expositores previos, ¿cierto? Así que vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Ya. Entonces yo quise darle como a la presentación un poco en la pregunta que me interpeló Pablo. ¿Cuál es el rol del médico general en Chile? Y dije, lo voy a poner en el contexto de un caso clínico. Yo creo que ahí como que queda muy claro y se evidencia casi, digamos, explícitamente cuál es el rol del médico de familia. Entonces, esa es una imagen de inteligencia artificial y quiero agradecer al doctor Jorge López, médico de familia, por este caso que está en una de sus presentaciones y que me pareció muy interesante abordarlo. Entonces, él es Manuel, ¿cierto? Manuel tiene 52 años y se acercó al centro de salud pidiendo cambiar sus anteojos. O sea, pidió una hora de morbilidad, ¿cierto? 15 minutos, 20 minutos en otros lugares para pedir una interconsulta oftalmología para que le dieran anteojos. Entonces, en este escenario tenemos dos enfoques posibles, ¿cierto? Uno de los enfoques, como dice ahí, es que solicita los anteojos, se realiza la derivación y resuelve su problema, ¿cierto? Pero finalmente ese es el rol un poco del médico general de la APS, no, pues. El rol del médico general de la APS comulga con esto, ¿cierto? O sea, además de lo que lo trae a consultar puntualmente, nos interesa pesquisar ciertas condiciones desde el punto de vista preventivo, ¿cierto? Que es lo que la APS declara como intención fundamental, ¿cierto? El trabajo promocional y preventivo. Entonces, se le ofrece una evaluación preventiva para indagar sobre pesquisa de conductas de riesgo, por ejemplo, y nos damos cuenta de hartas cosas que voy a desglosar un poquitito, pero tiene el quiebre de una relación de pareja, hay un tema de consumo de por medio, una situación compleja de vivienda, hay un tema también como actividad sexual sin protección, ¿cierto? Entonces, finalmente una consulta que pudo haber sido muy sucinta y haberse resuelto ahí, finalmente le damos el enfoque un poco, y que para mí un poco se ha debatido toda la mañana, de lo que tiene que tener un médico general, un médico de formación generalista como los médicos de familia, principalmente en la APS. No me puedo desmarcar de la APS porque un poco en mi conflicto de interés. Entonces, indagamos un poquito que Manuel tiene un quiebre de pareja hace 3 años y tiene un hijo de 20 años. Vive en otra comuna tras ser expulsado de su hogar por su padre de 85 años, viudo por lo demás, por policonsumo de sustancia. Vive con una persona portadora de VIH sin tratamiento que le solicita actividad sexual a cambio de vivienda. Dado su consumo de alcohol, no recuerda si utiliza o no algún método de barrera, preservativo. Sueña con recomponer su relación de pareja y él expone así explícitamente, doctor, toqué fondo. Entonces esto, ¿qué es para nosotros desde la APS? Una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad de ayudarlo. Entonces, ¿qué desafío nos presenta Manuel, como dice ahí? ¿Qué nos pasa al conocer un poco esta historia, cierto? Nos tiene que pasar algo, nos tiene que mover algo, y un poco ahí va el rol de los médicos generales, ¿cierto? Entonces, muchas intervenciones y que nuestro sistema de atención primaria está muy bien implementado. Por ejemplo, le solicitamos un test de VIH, de RL, que son negativos por lo demás. Lo derivamos a lo que, digamos, él necesitaba y lo hacemos de forma prioritaria también. Hoy día eso en la red de atención primaria ha ido estableciéndose, o sea, la forma de cómo le damos prioridad y pertinencia a esos usuarios que de repente necesitan llegar antes al especialista que otros, ¿cierto? Entonces, esa figura hoy día, digamos, con múltiples estrategias, el profesional gestor o médicos contralores, distintas figuras a lo largo del territorio, finalmente también es una figura que se ha ido relevando, de cómo le damos una oportunidad más cercana a un usuario que necesita llegar más rápido. Evaluaciones por médico, trabajador social y psicóloga para valorar la motivación, iniciar acciones en el cese de consumo, consejería familiar, ¿cierto? Su padre lo recibe en casa bajo la promesa de mantenerse en controles de salud, y coordinación con el departamento laboral, lo que finalmente finaliza en que Manuel consigue trabajo, ¿ya? O sea, desde una consulta que era para, digamos, pedir anteojos, finalmente logramos cambiarle un poquitito la vida en esta primera aproximación, ¿cierto? Todo este trabajo obviamente no es en una semana, sino que conlleva una cierta cantidad de meses. Después de un tiempo, vuelve Manuel con nosotros, logra abstinencia, como dice ahí, trabajo, vuelve con su padre. 2 meses después deja de asistir a controles. Poco después, dice ahí, su padre sufre una ACV con secuelas importantes. Ya cambió también su condición de vida. Manuel aparece con nosotros 3 meses después, ¿cierto? En situación de calle,
persiste policonsumo de sustancias y desea ayuda nuevamente, o sea, vuelve a recurrir a nosotros porque nos viene a pedir ayuda. Nosotros somos digamos, no me gusta mucho la palabra como el primer nivel de atención, sino que somos el primer contacto porque estamos en el territorio, digamos, extendido en todo el país. Entonces somos ese primer contacto finalmente, y yo siempre hablo que la APS no es de baja complejidad, es de muy alta complejidad. Para mí la APS tiene la más alta complejidad de todas. Atendemos la complejidad familiar, la complejidad biológica, etc. ¿Qué hacemos con esta situación actual entonces? Perdió sus lentes por lo demás, ¿cierto? Entonces lo enlazamos también, por ejemplo, con nuestra trabajadora social, quien coordina con una ONG que se llama Moviliza, ¿cierto? Que es una ONG que finalmente trata de un poco dar o prestar ciertas ayudas a la gente que está en situación de calle. Entonces, después de esto, un año después, como dice ahí, Manuel ingresa a una comunidad terapéutica, trabajo estable, recompone lazos con su padre y lo ayuda para su movilización diaria y se mantiene en remisión sin recaída, ¿ya? Entonces, un poquitito ese caso lo quería traer porque para mí y para nuestra agrupación ese es el rol del médico general en este país. Ese es el rol del médico general y de formación generalista como los médicos de familia, ¿ya? ¿Qué necesita un poco? Y todo lo que voy a mencionar ya yo creo que se ha expuesto en las presentaciones previas, así que ¿quién necesita la atención primaria para poder conocer a Manuel? Necesita continuidad, integralidad, foco en la persona, equipo multidisciplinario integrado con el intersector, recursos humanos capacitados y recursos físicos. O sea, ¿de quién nos habla todo esto? Del MAIS, ¿cierto? Un poco que también salió mencionado en las presentaciones previas. Entonces, en este documento que es del año 2008 de la Organización Panamericana de la Salud, la formación médica orientada hacia la atención primaria de salud, un poco lo que nos invitaba en ese entonces la OPS es proponer un esfuerzo, como dice ahí, conjunto con los países de la región que permita redefinir la formación de los médicos buscando una educación basada en la comunidad, con una orientación generalista, con contenidos de salud pública, salud familiar y comunitaria, y fundamentalmente con un enfoque de atención primaria de salud. O sea, eso nos invita a la Organización Panamericana hace mucho tiempo, ¿cierto? Un poquitito también en este documento que habla un poco del plan de acción sobre la promoción de salud en el contexto de objetivos de desarrollo sostenible de la década del 20 al 30, nos pone un poquitito en antecedentes de estas cosas, ¿cierto? Como que los sistemas de salud siguen centrándose en las enfermedades. O sea, un poco hablamos mucho de las personas, de los usuarios, pero seguimos siento yo, poniendo el foco en la enfermedad más que en la persona misma, ¿ya? Desaprovechan los beneficios que podrían obtenerse al incluir la promoción y el mantenimiento de la salud y el bienestar. Pasa mucho y yo creo que un poco también los números hablan, estamos atendiendo mucha asistencialidad a los que nos quita la posibilidad de tener como más tiempo para acciones más promocionales y preventivas, que es lo que declara la APS, ¿cierto? Desde Alma Ata en adelante, que es lo que debiésemos hacer. Entonces, finalmente, nos vemos un poco consumidos por la asistencialidad, ¿ya? A menudo no se asignan los suficientes recursos financieros a acciones de promoción de la salud y la formación del personal de salud no siempre es adecuada para crear y mantener la salud, además de combatir enfermedades. O sea, estos son un poco antecedentes que, digamos, este documento expone, ¿ya? ¿Y qué es la atención primaria en Chile? La atención primaria, como dice ahí, es una estrategia nacional basada en cuidados integrales que abarca todo el ciclo vital, desde los cuidados prenatales hasta los paliativos, ¿ya? Existen más de 2.600 puntos de atención y más de 115.000 trabajadores extendidos por el territorio, que se puede ver un poco en esta gráfica. Tenemos 598 centros de salud familiar, ¿cierto? 288 SECOF, tenemos 1.160 postas de salud rural, 237 SAPUS, Servicio de Atención Primaria, y 98 servicios de urgencia de alta resolutividad, ¿ya? Y atendemos, como dice ahí, al 85% de la población de Chile, ¿cierto? Aquí un poquitito un número que es del año 24, que habla del recurso médico en APS por servicio de dependencia, y finalmente ahí muestra la cifra de los EDF, ¿cierto? Que son aproximadamente 2.800 según esta cifra, y 8.300 más o menos, digamos, del APS, lo que nos da un total de médicos trabajando en la atención primaria de aproximadamente 11.000, ¿cierto? 11.000. Esta se la robé a la presentación del subsecretario y yo creo que él la comentó muy bien, pero ¿qué competencias, cierto? Porque él lo puso, ¿qué competencias necesitan los médicos generales, cierto? Pero para mí también estas competencias hablan de qué necesitamos para trabajar en la APS,
Todo lo que ya se ha conversado, ¿cierto? Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de anticiparse al baño, lo que hablaba él de río arriba, ¿cierto? Ya queremos no llegar solo finalmente al daño, sino que tratar de incidir antes, pero para eso necesitamos el espacio de poder hacer promoción y prevención, ¿cierto? Ser experto en lo frecuente y lo que más genera daño, ¿cierto? De repente siento un poco que con el tema de, por ejemplo, los especialistas en la atención primaria, que ha sido un gran tema, ¿cierto? Por muchas cosas, porque tenemos una política que finalmente propicia la formación de especialistas que después van a devolver, digamos, a la atención primaria, pero que no tienen las condiciones para devolver. O sea, vemos muchos casos de, no sé, urgenciólogos que les toca devolver en un sapo. O sea, siendo que están formados como para cosas mucho más, digamos, graves. Tenemos casos de ginecólogos que llegan a atender a un CESFAM y no tienen mucho que hacer. O sea, finalmente la matronería como absorbe muchas de las cosas que ellos pudiesen hacer. Entonces, finalmente ahí hay un tema relevante que también ha estado en discusión, ¿cierto? Un trato digno y humanizado, usuarios de tecnologías que expanden y optimizan las capacidades. Ahí yo también he tenido la posibilidad de hablar con gente que está impulsando como políticas que finalmente le van a dar mayor resolutividad a los médicos generales, como por ejemplo el poder realizar ecografía en la atención primaria, ¿cierto? Que es una gran ilusión y que ya está en marcha. Ahí está el doctor Bravo con el que he tenido la posibilidad de poder conversar, ¿cierto? Integración de los cuidados sociosanitarios, desempeñarse en el modelo de atención integral, que finalmente es un poco el modelo por esencia de la atención primaria, ¿ya? Y capacidad de brindar soluciones de salud cercanas a las personas. Un poquitito también se ha comentado, nosotros nos basamos un poco en esta estrategia que se llama MAIS y que hoy día se hace como más tangible o se le da más estructura a través del ESICEP, ya que es una estrategia que se ha impulsado en los últimos años, pero finalmente es como hoy día, como el MAIS que tiene mucho tiempo y que a lo mejor no hemos podido implementar mucho, hoy día le damos un marco más estructural, ¿cierto? Conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o a la enfermedad como hecho aislado a las personas, ¿ya? Consideradas en su integralidad física, mental, espiritual, como seres sociales pertenecientes a distintos tipos de familia y que están en un permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural, ¿ya? ¿Y sirve un poco fortalecer la APS? Por supuesto que sirve. O sea, digamos, hay publicaciones, estas son, digamos, nacionales, pero hay publicaciones finalmente internacionales que hablan que una APS fuerte, con enfoque en salud familiar, con médicos de formación o médicos generalistas en formación generalista como los médicos familiares, una gestión informatizada, mejora la satisfacción usuaria, mejora la efectividad clínica y mejora el costo-efectividad. Ya hay evidencia. Como dice ahí, por ejemplo, en efectividad clínica, reducción del 25% en las derivaciones, 70% en consultas de urgencia, 30% de disminución en las hospitalizaciones. Desde el punto de vista de la costo-efectividad, ahorro al sistema asociado a efectividad clínica. Y yo creo que un poco para allá vamos también con el aumento un poco y también lo que desde la APS pedimos mucho, que es aumentar la resolutividad, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son un poco los desafíos para los médicos generales de la APS? Como ya he venido diciendo, realizar atenciones integrales, porque cuando se fragmenta la persona, finalmente no estamos atendiendo a la persona, estamos atendiendo a la enfermedad, y eso es lo que queremos un poco cambiar desde la visión, ¿cierto? Conocer e incorporar las motivaciones de la persona en el cuidado de su salud, o sea, lo que decía Ricardo también, hacerla partícipe, y esto lo pregona mucho el ESICEP, ¿cierto? Este plan consensuado, donde finalmente esta relación un poco, digamos, paternalista a la que los médicos históricamente estábamos acostumbrados cambia y nuestros usuarios hoy día son partícipes de las decisiones que tienen que ver con su salud. Bueno, ya lo dije, lo del plan integral y consensuado, coordinarse con el equipo de salud del centro en el cuidado, ¿ya? O sea, Ricardo exponía que de repente se espera mucho que el médico lidere, de repente a lo mejor yo creo que el que debe liderar un poco es el que tiene las mejores capacidades para liderar, que de repente no puede ser un médico, pero tiene que estar muy integrado al trabajo en equipo, ya eso es súper fundamental. Coordinarse con la red, y aquí tenemos un rol relevante, discutíamos anoche con Ricardo, porque finalmente un usuario, ¿cómo transita de un nivel, bueno, voy a usar la palabra nivel, pero cómo transita de un nivel a otro? Principalmente a través de los médicos, o sea, los médicos realizamos una derivación por una interconsulta, los médicos realizamos una derivación a la urgencia, o sea, ahí tenemos que estar muy integrados y también tener una buena comunicación con la atención secundaria y terciaria, con los especialistas, una buena coordinación, ¿cierto? Y
vincularse con la comunidad desde los activos, que es algo también que el SICEP pregona mucho, ¿cierto? Definido activos en salud como todas aquellas instancias, lugares que finalmente propician la salud de las personas. Finalmente eso también es muy relevante y deseable para los médicos generales de la APS, ¿ya? Un poco esto, ya voy terminando, pero quise poner un poquitito este artículo del doctor Parada, del año, no es muy nuevo, ¿cierto? Hay poca bibliografía de educación médica en Chile publicada, ¿ya? Pero finalmente un poco este es como una encuesta que se sistematizó, que se realizó como un poco para mirar la visión de los docentes y de los estudiantes respecto a la formación médica, ¿cierto? Y un poco saqué algunas ideas como claves del documento. Por ejemplo, los docentes dicen ellos, en la tabulación un poco de los datos y de cómo fue elaborado esto, pero el país requiere tanto médicos generales y especialistas simultáneamente, ¿cierto? Reconocen el foco de la política pública, pero señalan la baja disponibilidad de especialistas. Por otro lado, ¿qué es lo que demanda la población? La gente quiere especialistas, ¿cierto? No médicos generales, porque siento que también ha sido como y no hemos puesto de repente todo nuestro esfuerzo en relevar el rol del médico general dentro de nuestro sistema como algo muy importante. Yo creo que ese es un trabajo que todos tenemos que propiciar, nosotros mismos como médicos debemos propiciar, porque la gente, digamos, finalmente cuando conversa, quiere ir al especialista, ¿cierto? No quiere ir al médico general. Esa es un poco la visión, ¿ya? Y está esta figura como del médico integral, un poco lo que venía, digamos, que también estaba en el documento, que surge un discurso, como dice, que busca formar un profesional con enfoque biopsicosocial, que eso es lo que esperamos, ¿cierto? Lo voy a saltar como un poquito en honor al tiempo. Esto lo puse finalmente porque desde el Ministerio igual se ha venido propiciando como algunas cosas. Hubo este encuentro nacional para la formación de salud con el que asistí con Ricardo, que fue creo que en mayo de este año, Ricardo, ¿sí? Y finalmente que convocó a distintos actores del mundo académico, del mundo gremial, y finalmente de ahí salieron como ideas importantes como para un poco mejorar el tema de la educación médica y darle más solidez, ¿cierto? Que lo puse rápidamente para comentarlo, pero por ejemplo en el campo, en el punto A, en los campos de formación hacia un enfoque integral, dice ahí, necesidad de reformular los campos de formación para desarrollar profesionales con competencias integrales. Eso un poco de los grupos de trabajo que se formaron salió como primera conclusión. Fortalecer la interdisciplinariedad, integrando ciencias biomédicas con saberes sociales, ¿ya? Antropología, ética y comunitarios. 2. Priorizar un enfoque territorial, ¿cierto? Que aborde los determinantes sociales de la salud y la diversidad cultural. Muy importante. Incorporar competencias en salud digital e inteligencia artificial sin perder la humanización. O sea, tenemos que incluir las nuevas tecnologías, es parte de nuestro trabajo, como también se ha comentado hoy día, y nos ayudan, nos facilitan mucho las cosas, nos dejan más tiempo de poder mirar a las personas y conversar con ellos. Respecto a las mallas curriculares, flexibilidad y pertinencia. También, digamos, como segundo punto de los grupos de trabajo salió esto. Diseñar currículos flexibles y modulares que respondan a las necesidades sanitarias nacionales, ¿ya? Articular la teoría y la práctica mediante experiencias tempranas en APS. También un poco lo mencionó, digamos, Ricardo, en la proporción un poco de dónde los médicos finalmente, en el pregrado, dónde están la mayor parte del tiempo. Un 10% del tiempo están, digamos, en la atención primaria y el 90% están en rotaciones con especialistas, ¿ya? Entonces, a lo mejor mirar desde ahí el currículum y darle un poco otro sentido. Alinear los sistemas de evaluación como el EUNACON con competencias claves para la APS, ¿ya? Yo creo que, digamos, falta también como aterrizar más como este instrumento que es bueno, pero hacia la APS finalmente, que es lo que queremos fortalecer. Experiencia formativa e innovadora, adecuar la infraestructura de los SFAM para actividades docentes, también un poco lo que comentaría el subsecretario, tenemos esta dualidad de repente de cómo hacemos docencia con los horarios, si yo tengo una jornada de 44 horas, no puedo hacer docencia, entonces cómo un poco complementamos, bueno, ya un poco dio la respuesta y hay avance en esa materia aparentemente. Capacitar y retribuir adecuadamente a los tutores clínicos, generar alianzas estables con municipios y servicios de salud, súper importante. Respecto a la gobernanza y la articulación institucional, fortalecer el rol rector del MinSal en la definición de perfiles de egreso. También se ha hablado un poquitito hoy día de que finalmente hay falta como un rol más rector del ministerio. Crear una carrera docente en APS con incentivos económicos y académicos para que la gente que está en APS tenga finalmente el deseo de querer hacer docencia, porque hoy día, digamos,
y lo digo como conociendo harta realidad, es como que siento que los colegas rehuyen harto de esto, pero porque no están las condiciones finalmente mínimas establecidas. O sea, no hay ni un incentivo para que los colegas hagan docencia. Muchas veces las universidades establecen convenios con los departamentos de salud, pero finalmente al que le toca un poco hacer la docencia no recibe nada de eso, no recibe desde formación docente, no recibe ningún incentivo, ¿cierto? Establecer protocolos de colaboración formalizados entre universidades y servicios de salud. Finalmente, competencias transversales prioritarias, habilidades blandas como la comunicación efectiva, trabajo en equipo, que es súper importante para trabajar en la atención primaria, ¿cierto? Donde finalmente hay un gran equipo que compone esta estrategia, capacidad para trabajar con comunidades y actores locales y adaptabilidad para resolver los problemas en contextos complejos. Y eso era un poco lo que quería hablar. Muchas gracias.